Buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar en este video la derivada implícita que nos permite derivar una función y reconocer cuál es la variable dependiente e independiente. Es importante identificar con respecto a quién vamos a derivar y realizar la derivada por regla de la cadena. Primero tenemos que tener en cuenta la notación de las derivadas. Conocemos que las notaciones es de la siguiente manera. La podemos representar como y' y vamos a incluir también las siguientes. F' de y si quiero derivar respecto a y esto lo podemos ver como la derivada de y, la derivada de x, la derivada de y respecto a la derivada de x, ¿ok? Esto significa que vamos a derivar la función de y respecto a x. O sea que la variable independiente sería y la variable dependiente sería x. Ahora podemos también hacer la notación de x. X' va a ser la igual a f' de x y que esto lo podemos escribir como la derivada de x respecto a y. Son formas de simbolizar la derivada y la última nos indica sobre quién debemos derivar. Quién va a ser nuestra variable independiente y quién va a ser nuestra variable dependiente. Dejémoslo claro aquí que la variable dependiente es y. Y aquí la variable dependiente es x. ¿Y por qué escribimos la variable dependiente? ¿Por qué hacemos énfasis en eso? Porque a las variables dependientes vamos a derivar con regla de la cadena, puesto que necesitamos derivar toda la función y eh, como las funciones son dependientes, entonces precisamente se necesita derivar para que la función no quede mal. Veamos un ejemplo. Derivemos la siguiente función. X al cubo menos 3y elevado al cuadrado más 7 igual a 0. Y aquí vamos a derivar respecto a x. ¿Qué me indica derivar respecto a x? Me indica que voy a utilizar la primera definición, donde la variable y es la dependiente. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esa parte. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Me voy a enfocar en la segunda forma, perdón,
porque es mucho más sencilla. La primera forma es despejar y, lo vamos a colocar con dos comitas, y derivar. ¿Okay? Cuando despejo y voy a derivar, no se utiliza regla de la cadena. ¿Ok? Y en la segunda forma, se deriva sin despejar, pero se utiliza la regla de la cadena. Ustedes quizás dirán que la primera es mucho más fácil, pero el problema aquí con esta primera forma al despejarlo es que en muchas ocasiones nos equivocamos al despejarla y también nos podemos equivocar en la función que nos quede al derivar. No siempre quedan funciones sencillas. Yo recomiendo más la segunda forma, así que la voy a trabajar de esta forma para que todos tengamos como claro el proceso. Entonces, tomamos la función y vamos a derivar respecto a x. Entonces, escribimos la derivada de y respecto a x es igual a, o sea, tomamos la primera y la derivamos común y corriente a x, porque estamos derivando respecto a él. Entonces tenemos 3x al cuadrado menos la derivada de 3y cuadrado, lo hacemos común y corriente, nos quedaría 6x, pero aquí vamos a multiplicar por la derivada interna, que solamente la escribimos como y', ¿ok? O x' en el caso que estemos derivando a x. Bien. Y pues más 7, que más 7, pues no, su derivada es 0, entonces ya nos queda igual a 0, ¿ok? Bien, luego de esta expresión vamos a realizar una pequeña solución de esta ecuación. Debemos despejar y'. Entonces, aquí vamos a despejar a, vamos a despejar y'. Entonces, tenemos esta función, podemos omitir la primera parte y trabajar solamente con esta. Entonces tenemos y' es igual. Este 3x al cuadrado que está a este lado de la ecuación, al primer miembro, en el lado izquierdo, lo enviamos al otro lado con signo negativo, ¿verdad? Menos menos 3x al cuadrado. Y fijémonos que se está acompañando el menos 6y, es decir, que nos queda en la parte inferior, vamos a hacer menos 3x al cuadrado, y aquí nos queda menos 6y.
Recuerden que cuando está multiplicando no le cambiamos el signo, solamente lo llevamos a dividir. Y luego pues podemos simplificar la expresión teniendo y' igual a. Se cancelan los negativos por ley de signos y aquí podemos simplificar el 3 y el 6. Nos daría x al cuadrado sobre 2y. Y finalizamos la derivada implícita. Recordemos, es importante ver frente a quién se está derivando, ¿sí? Y si me dicen que es ax, entonces la derivada interna o la regla de la cadena se aplica para y. Y si estoy derivando respecto a y, entonces la derivada interna o regla de la cadena la tengo que hacer para x. Luego se despeja la ecuación y nos queda derivada. Supongamos que lo hicimos de la primera forma. Lo voy a resaltar acá. Si lo hacemos de la primera forma, tendríamos que tomar esta ecuación y despejar y. Al despejar y nos queda de la siguiente manera. Y igual a la raíz cuadrada de x al cubo menos 7, perdón, aquí me equivoqué, es menos x al cubo menos 7 sobre menos 3. Y ya, pues aquí tendríamos que aplicar la regla de la cadena, tendríamos que aplicar también el cociente entre funciones y ya tenemos una derivada mucho más larga. Por tanto, pues siempre es más recomendable trabajar la segunda forma, ya que es mucho más sencillo, más práctico y más entendible los ejercicios. De esta forma, iniciamos el tema de derivadas implícitas y más adelante en Meet nos conectamos para trabajar algunos ejercicios diferentes a los del video.